Como venimos haciéndolo en estos días así especiales, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Sin embargo, recordemos que la semana pasada estábamos mirando la historia de la higuera estéril. Pero más allá de lo que significa esa higuera estéril, es bueno reflexionar qué tan estériles estamos resultando nosotros, qué fruto está dando nuestra vida y de qué manera estamos aprendiendo de todo lo que pasa para tener una experiencia aplicable a nuestra vida y que podamos seguir creciendo en la fe. Si hay algo bien importante de eso, de lo que vimos en la enseñanza de Jesús, es que sus discípulos necesitaban aprender de esta experiencia de lo que fue una palabra de autoridad de Jesús a una planta. Veíamos que es difícil que creamos que el aprendizaje estaba en el área de la agricultura, porque aunque ellos eran pescadores, algunos de sus discípulos, no era el mensaje principal. El mensaje principal lo vemos cuando vuelven a pasar por el mismo lugar y Pedro se da cuenta de la planta y le dice: mira, maestro, la planta que tú le dijiste ayer esto y ahora está seca. Y Jesús le dijo: tened fe. Ahí está la enseñanza especial. Y es hacia donde debemos apuntar, a que nosotros podamos poner en práctica en nuestra vida ese concepto de la fe, de una fe que mueve montañas, una fe que hace una diferencia, una fe que va creciendo día a día, que como decía la canción, si fuera como el granito de mostaza, qué tan grandes cosas podríamos hacer con ella. Así que a veces yo me pregunto también, pensando a mí mismo, ¿qué tan grande es mi fe? Es bien chica porque si fuera como un granito de mostaza, entonces habría podido experimentar muchas más cosas de lo que significa confiar en el Señor. Porque no es una fe en nosotros. Tened fe en Dios, le dijo Jesús a Pedro. Es la confianza en lo que Dios puede hacer. Y en eso entonces no hay límite, por eso seguimos clamando cada noche. A las 10 nos reunimos ahí a través del WhatsApp para presentar delante del Señor nuestras peticiones y seguimos viendo la mano poderosa de Dios moverse. Ahí es donde está la fe de un grupo de personas que se reúne a un mismo propósito. Cuando podemos notar cómo el Señor responde al clamor de sus hijos, cómo de formas milagrosas hay personas que están respondiendo a tratamientos que realmente no funcionan en muchos otros. Y es por eso, porque sabemos que la gracia y la misericordia de Dios se ve reflejada también ahí en el responderle a su pueblo. Por eso no nos vamos a cansar de seguir creciendo en nuestra fe. Y lo hacemos a través de la palabra. Es la manera en la que nosotros podemos crecer. La fe crece por guardar su palabra. Así que nosotros debemos aprovechar cualquier oportunidad para escudriñar las Escrituras. Y hoy, en el día que especialmente queremos reconocer a nuestros niños, pues debemos encontrar un mensaje que también afirme nuestras vidas en la roca que es Jesús, en lo que es el fundamento firme de nuestras vidas, que es la palabra. Por eso hoy vamos a hablar de la bendición de la familia y cómo nosotros podemos ver reflejado en la Escritura el corazón de Dios por la familia. El corazón de Dios que desde el principio, desde que creó a Adán, se ve reflejado también allí su preocupación porque el hombre estaba solo. Y ahí solo no iba a poder desarrollarse en la vida plenamente. Por eso entonces encontramos la creación de Eva y cómo a través de ellos empieza la humanidad a crecer, a desarrollarse. La familia es fundamental. La familia la vemos reflejada desde el segundo capítulo del Génesis. Es el Señor el que dice: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está en el corazón de Dios la familia y es el plan para la creación, la multiplicación, la procreación está en la conformación de la familia, de un hombre y una mujer.
Vamos a ver más adelante cómo hoy nos están haciendo pensar que es de otra manera, pero es así, es sencillamente como el Señor lo diseñó, como debe ser. Y por eso, porque necesitamos ver todo el derrotero, el plan del Señor con la familia, pues vamos a ir también desde el Génesis, pero la lectura que hoy les invito a desarrollar está en Hechos capítulo 16. Es un poco larga, va del versículo 11 hasta el 34, pero creo que es importante que hagamos esta lectura completa para que miremos cómo se desarrolla la fe también a través de la familia. Y la bendición viene para toda la familia. Hechos 16 en la versión Reina Valera a partir del versículo 11 nos trae dos historias. Parecen muy diferentes, pero tienen un hilo conductor y por eso vamos a leer todo este pasaje desde el 11 hasta el 34. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este pasaje bastante extenso, pero que tiene la historia de dos familias que encontraron esperanza en el mensaje de la cruz, en el mensaje de Jesús, y que fueron cambiadas y transformadas por el poder de tu amor, y que entregaron sus vidas a ti. Te damos gracias, Señor, porque esto es para nosotros también un aliciente, porque sabemos que aunque hayan pasado los años, sigues obrando de la misma forma, a través de que tu palabra llegue a un corazón, al corazón de un miembro de la familia. Y cuando ese miembro de la familia
cree, también allí hay una transformación para los demás. Y rogamos que tú nos ayudes a entender esto para tener la fe que transforma no solamente nuestras vidas, sino nuestras familias, nuestros hogares, nuestra casa, y que se extiende a todos los miembros de ella. Ayúdanos a verlo de esa manera, porque así es como tú lo has concebido, y por eso te alabamos y te bendecimos, pidiendo tu guía, tu dirección y la sabiduría que viene de lo alto para entender y poner en práctica tu palabra. Eso lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, es cierto que aquí hay dos historias un poco diferentes, pero que tienen un hilo conductor, y es la bendición que llegó a estas familias, a la familia de Lidia y a la del carcelero. En pocas palabras dice que cuando Lidia escuchó, abrió el Señor el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ella y su familia los invitó a que se quedaran en su casa. Y ni siquiera solo los invitó, sino los obligó, dice Pablo. Es el cambio, la transformación que opera en Lidia, la que también llega a su familia. En el siguiente pasaje que estamos viendo es el del carcelero, que llega a la cárcel precipitándose adentro, casi que a quitarse la vida porque creyó que se le habían volado todos los presos, pero Pablo y Silas le dicen: no te hagas ningún daño, aquí estamos. Y este hombre pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que él los llevó a la casa y aquella misma hora de la noche fue bautizado él con todos los suyos. Es una hermosa historia la de estas dos familias, y que nosotros quisiéramos verla replicada, claro que sí, en todas nuestras familias. Y es posible, porque la bendición que el Señor dio a Abraham, que la encontramos nosotros desde el libro de Génesis en el capítulo 12, versículo 3, es parte de esa bendición que ha traído todavía hoy la palabra a nuestras familias. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el capítulo 12 de Génesis entonces está ya dado por anticipado un texto que nos anima a todos en nuestras familias a saber que hemos recibido la bendición. Y esa bendición de Abraham entonces se ve cumplida en Jesucristo. Es allá en la cruz donde nosotros vemos la bendición que llega a todas las familias. Es una bendición que nos trae esperanza de que hoy todavía nuestras familias pueden seguir siendo transformadas, que al llegar la palabra a uno de sus miembros, también los demás van a poder disponer su corazón para creer. Es esta palabra que no solamente Jesús ratificó con su acción, sino que con su misma vida y con su obra, con su predicación, nos dio a entender claramente que eso que fue dicho, las promesas que fueron dadas a Abraham, tenían cumplimiento en él. Juan capítulo 8, versículos 56 al 58 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En uno de los yo soy, de los que seguramente vamos a seguir escuchando los lunes cuando Andrés trae la meditación en la noche, en el devocional del tiempo de oración, Jesús está antes que Abraham. Y la bendición entonces, aunque Abraham no la pudo realmente ver, cumplida en Jesús por la fe de Abraham, también ya la vio cumplida. La bendición que recibió Abraham la vio cumplida por fe en todas las familias de la tierra. Y las nuestras hacen parte de esas familias. Son las familias de la tierra que recibieron en la bendición de Abraham cumplimiento a través de Cristo. Y por eso es que hoy nosotros todavía podemos seguir disfrutando de esa bendición que fue entregada y otorgada a Abraham. Sin embargo, eso no resta que nosotros entendamos cómo funciona la vida
en lo que nosotros determinamos es la vida real. Porque hay un campo en el que nosotros nos desarrollamos y vivimos, y es la vida diaria, es la vida profesional, es la vida de familia, pero también hay un campo en el que se desarrolla una batalla espiritual. Y en esa batalla espiritual también la familia está siendo atacada constantemente. En esa batalla espiritual nosotros debemos reconocer, no está solamente ejemplificada en una serpiente que viene y hace una tentación para Adán y Eva allá, en el huerto del Edén. Es una ejemplificación de toda una batalla que viene desde el inicio. Y en esa batalla entonces está el bien y el mal. Y constantemente nosotros estamos siendo también confrontados en esta batalla a ver qué parte estamos tomando. Si estamos haciendo parte de ella, la desconocemos, si no nos damos ni por enterados, aunque a veces nosotros mismos podamos decir con nuestras propias palabras que algo pasa que no entendemos y que, como lo dijo el apóstol Pablo, nos lleva muchas veces a hacer las cosas malas que no queremos. Y aún las cosas buenas que queremos no logramos hacerlas. En esa batalla espiritual que no tiene una trinchera, sino que está en todas partes y que está en todo momento, la familia también está siendo atacada constantemente. La familia que, como sucedió desde el inicio de la creación, estando en el lugar más espectacular con la protección de Dios y con toda la cobertura, con todo lo que ellos necesitaban ahí en el huerto del Edén, llegó a recibir su ataque también para que desobedecieran a Dios. Y claro, vivieron las consecuencias. Hoy entonces nosotros debemos reconocer que hay una situación que el mundo no es que lo esté diciendo claramente. Este mundo no es que esté diciendo quiero atacar a la familia, no. Es que es una situación que está en su generis, que nosotros diríamos, pero ¿cómo lo podemos determinar? ¿Será eso es un invento? ¿Eso viene a ser parte de las fábulas, de los mitos? ¿Cómo así que hay un ataque hacia la familia? Bueno, pensemos un poco en lo que ha sido la forma en la que se estructuraba o se ha estructurado la familia históricamente. Hoy nosotros tenemos un ataque directo, por ejemplo, a lo que es el matrimonio, que vemos reflejado en la cantidad de divorcios, por ejemplo, que hay. Ya no estamos contando ni siquiera con un 50-50, sino que de cada 10 matrimonios, 7 están terminando en divorcio. ¿Es un ataque a la familia? Claro que sí. ¿Cómo entender nosotros un ataque a la familia? Cuando, por ejemplo, en los años 60 empezó en los Estados Unidos a darse autorización para el aborto. Y a partir de allí en muchos otros lugares en el mundo. ¿Qué pasó? ¿En qué desencadenó? Pues estuve haciendo una investigación, por ejemplo, sobre el tema de la adopción. Y la situación mundial con el tema de la adopción es bien compleja porque no se hacen tantos estudios, pero algunos de nosotros sabemos lo que está pasando en las realidades de este mundo. Y es que hay muchas personas que por mucho tiempo buscaron la forma de tener hijos cuando no tenían la posibilidad de tenerlos en la adopción. Una maravillosa forma de bendecir a los niños que no han tenido la oportunidad de desarrollarse en una familia constituida por un padre y una madre. Entonces la estadística dice, por ejemplo, que no es la explicación, pero bien interesante, a causa de la situación que se empezó a presentar en los años 60 con el aborto en los Estados Unidos, encontraron las parejas que querían tener hijos que no habían niños para adoptar en Estados Unidos. Entonces la UNICEF, por ejemplo, en una investigación que hace cada 10 años y que no ha salido la del año 2020, pero sí salió la del año 2010,
demostró que el país que más buscaba niños en adopción en el resto del mundo era Estados Unidos. Esa es la explicación. No habían niños para adoptar en su mismo país porque los niños que pudieron nacer, que digamos estaban en un hogar donde no los querían, o una niña que quedó en embarazo y que podía tener su bebé y entregarlo en adopción, pues como el aborto fue permitido, no habían niños para adoptar. Entonces tuvieron que ir afuera. En Europa, España, Suecia y Noruega fueron los países que más buscaron niños para adoptar en el resto del mundo. Y aquí, por ejemplo, en Chile, y nosotros tuvimos de primera mano conocimiento de historias de familias que llegaron a Colombia a adoptar, también aquí en Chile, europeas, que venían a buscar una forma de desarrollarse familiarmente a través de los niños. Pero ¿saben qué? Lo interesante de este tema es que hoy todavía la discusión es la misma. Oye, pero ¿por qué no permitir el aborto si eso es una decisión personal? Y yo no quiero entrar más en profundidad con el tema del aborto, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero la familia constituida por padre, madre e hijos está desapareciendo. Y ni siquiera hoy hay posibilidad de ver suficientes niños que sean objeto de adopción, así le llaman. Debería llamarse sujetos de adopción. Pero no hay suficientes. ¿Por qué? Porque hoy nosotros seguimos viendo la misma realidad de gente que quisiera tener hijos pero no pueden, y ahora ni siquiera quieren adoptar. Nosotros pensamos en este momento, el Sename, según una noticia que investigué esta semana, tiene 2.000 niños que pueden ser adoptados, 2.000, pero no hay quien los adopte. No porque las familias no quieran o no puedan hacerlo, es porque ya no hay familias. Están rotas. Y hoy entonces el debate es si las familias homoparentales entonces son los que pueden adoptar. Y claro, ¿cómo no se va a tomar ese paso? ¿Cómo no se va a dar una ley que permita la adopción de familias homoparentales cuando las familias heterosexuales no están adoptando tampoco? Y esto es un tema muy profundo, yo no quiero entrar en muchos detalles, pero ya lo hemos mencionado, hace parte del desequilibrio que tiene la sociedad, que ha hecho que, por ejemplo, muchos países tengan un índice de crecimiento cero y algunos por debajo de cero. ¿Qué significa esto? Que son más las personas que están muriendo que las que están naciendo. Y eso no es problema ahora, el problema va a ser dentro de 30 años, cuando la fuerza laboral se haya disminuido y hayan más ancianos que jóvenes trabajando. Entonces, la discusión va a ser fuerte. ¿Hasta qué edad debe trabajar la gente? Pues no van a ser ni los 62 ni los 65. Seguramente van a tener que trabajar mucho más para poder sostener económicamente el balance. Y todo esto hace parte del desequilibrio al que esta sociedad y el mundo ha llevado por no preservar la familia. Hoy cuando nosotros hablamos con otras familias y preguntan ¿cuántos hijos tiene? 3. ¿3? Uy, eso es muchísimo. No son tantos. 3 es un número que nos ayuda a equilibrar la balanza de los que no pueden tener hijos con los que sí pudimos tener 3 hijos. Y eso hace que el equilibrio se mantenga. Y de aquí a 30 años entonces seríamos una sociedad que tendría más o menos la misma cantidad de decesos que de nacimientos. Pero el futuro se ve bien oscuro. ¿Por qué? Porque la familia está siendo atacada constantemente. Y ahora entonces ya no hay valor en el matrimonio, ya no hay valor en tener hijos. Al revés, al contrario, la decisión de muchos jóvenes hoy es: yo no voy a tener hijos, no, olvídate. Y sumémosle entonces al gran crecimiento de familias homoparentales que imposible, no pueden tener hijos. Pero
¿Qué hacemos entonces? ¿Qué debemos hacer ante una problemática tan real? Pues nosotros somos los llamados a, como dice la Escritura, contar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros hemos sido llamados a defender la familia. Defendamos la familia con los dientes, sin importar que haya toda una ideología que hoy nos quiere hacer ver que hay otras formas de familia. No. Familia y matrimonio son palabras que en su fundamento consignan el plan de Dios, que un hombre y una mujer se puedan unir para procrear y multiplicarse. Eso significa familia, eso significa matrimonio. Las otras expresiones las respetamos, no las atacamos. Las decisiones personales de aquellos que quieren tener uniones maritales y que el mismo gobierno las ha protegido, y que me parece que es una buena forma en la que los gobiernos también actúan para entender que si dos hombres o dos mujeres deciden tener una vida juntos, pues la ley les permite tener derechos de cobertura del uno al otro, cobertura en salud, cobertura también en herencias, por ejemplo, para que cuando fallece el uno, pues todo el patrimonio quede para el otro. Eso tiene una cobertura legal, pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y el propósito de la familia es que pueda crecer a través de los hijos. Y nosotros debemos defender eso. Defender a la familia conforme fue constituida por Dios. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Y cuando hizo al hombre y a la mujer, fue bueno en gran manera. Y eso no debemos perderlo de vista. Nos van a atacar por muchos lados y nos van a decir que cuando no creemos que las otras expresiones de convivencia son acertadas, entonces nosotros somos intolerantes. No te sientas mal cuando te digan intolerante, porque hasta algunos no toleran algunos alimentos y se sienten mal, como si fuera una decisión que me cayera mal algún alimento que consumo. Y el mundo nos quiere hacer pensar eso, que si tú no estás de acuerdo con algo que está sucediendo, entonces te señalan intolerante. No, si hay alguien que es intolerante, es Dios, porque Él no tolera el pecado. Y nosotros debemos estar dispuestos a llamar pecado a lo que es pecado y a ponernos en la fila de los que defienden lo que saben que es correcto, sin ofender a los demás, sin insultar, sin atacar. Para defender a la familia tú no tienes por qué ofender a los demás. Para defender los principios de Dios tú no tienes que ofender a nadie. Así que respetamos lo que los demás están haciendo, pero también somos capaces de pedir que respeten nuestra manera de pensar. Y cuando nosotros defendemos a la familia, entonces lo hacemos de acuerdo al plan que tiene la palabra. Defender la familia entonces también es bendecir a los hijos. Lo aprendimos unas semanas atrás. Bendecir a los hijos quiere decir entonces poder entender que siguen siendo bendición para las familias. Y no solamente por todo lo que implica un concepto sociológico, que la sociología es la que estudia y analiza, bueno, ¿y qué pasa si estas familias no tienen hijos? Pues entramos en problemas que estadísticamente ya hacen parte de ítems de economía, por ejemplo. Pero nosotros no pensamos en bendecir a los hijos solamente porque son la fuerza productiva del futuro. No, bendecimos a los hijos porque son un regalo de Dios. Bendecimos a los hijos porque han sido bendición para nuestras vidas. Sembramos en ellos la palabra porque creemos que es lo mejor para ellos. Los instruimos en el camino porque creemos que va a ser un beneficio para ellos. Los llevamos a la iglesia cuando son pequeños, aun cuando a veces no quieren,
no están muy dispuestos a levantarse, a despertarse un domingo en la mañana, porque sabemos que es lo mejor. De la misma forma que no vamos a estar dándoles mañana, tarde y noche comida chatarra. De vez en cuando podemos comer lo que llamamos la comida chatarra, pero nos preocupamos por nuestros niños para que tengan la mejor nutrición y les cuidamos también en su alimentación. Pero eso hace parte de nuestro cuidado y nuestra dedicación para darles lo mejor. ¿Cómo no pensar que la palabra de Dios también es buena para ellos? Por eso tenemos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, el llamado del Señor a que en la familia nosotros estemos preocupados por darles la mejor enseñanza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuesta, sí, cuesta muchas veces. Cuesta levantarse temprano a veces para encontrar un tiempo de buscar la palabra juntos. Cuesta a veces en la noche volver a juntarnos, en este caso a las 10 de la noche. Pero es lo mínimo que podemos hacer por nuestros hijos. Ya cuando ellos sean adultos, van a tomar sus propias decisiones seguramente. Pero instruiremos y guiaremos como familia a nuestros hijos en el Señor. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos siguiendo el ejemplo de Dios. Porque estamos siguiendo el modelo que Él mismo formó. Él, dice la palabra, con sus manos formó todo. Formó al hombre, formó la familia, y somos nosotros los llamados a defender y a proteger el modelo de Dios. El mundo nos va a decir todo lo contrario, porque desde el principio el mensaje que se escuchó fue: si Dios no quiere que ustedes se diviertan, si Dios no quiere que ustedes sean como Él, si Dios les dijo que no debían comer de todos los árboles. ¿Ven cómo la tentación que la serpiente le habló a Eva no es tan diferente de lo que hoy nos están diciendo? El sexo es para divertirse y la promiscuidad está bien. ¿Para qué hijos si se convierten en un problema? ¿Qué importa que nos digan que no debemos hacer esto? Lo haremos. ¿Qué tiene que ver Dios en la unión de dos hombres o dos mujeres? Ese es el mensaje que hoy nos están transmitiendo. Quieren romper el modelo de Dios. Quieren hacer que nosotros aceptemos lo que está por fuera del plan de Dios. Y otra vez les digo, no significa atacar ni ofender a los demás. Defender tus convicciones no significa que debas agraviar a los demás, pero tampoco te amilanes ante toda esta corriente de pensamientos que hay en este mundo y abandones el plan de Dios solamente por evitar que te acusen de intolerante. Si hemos sido llamados a hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, es porque hemos sido llamados a predicar de la luz. Que el Señor nos ayude, porque no es un momento fácil, no es un momento histórico sencillo. Están apareciendo constantemente nuevas enseñanzas, nuevas corrientes de pensamiento, nuevas ideologías que nos quieren sacar del foco que es la palabra de Dios, que es lo que el Señor ha expresado, el modelo que Él transmitió. Mantengámonos firmes en nuestras convicciones de fe que provienen de la palabra, que nos manda a amar al pecador, pero no amar al pecado, y que nos manda a defender lo que Dios ha establecido como correcto. Aunque todo el mundo lo llame correcto, si es incorrecto, no va a dejar de ser incorrecto. Y eso creo que ya lo hemos aprendido en varias ocasiones. Señor, te damos honra y gloria a ti, te damos gracias por este mensaje, por estas familias que vemos llegaron a tu palabra, por Lidia, por el carcelero, por aquellos que entregaron su vida a ti y que recibieron en sus corazones
Jesús como Señor y Salvador, que creyeron y fueron transformados. Oramos por tantas otras familias que están viviendo hoy esa batalla espiritual, ese ataque del enemigo por destruirnos, por destruir matrimonios, por destruir hogares, porque saben que ahí afectan muchas vidas. Hemos sido llamados a defender el modelo tuyo y pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a hacerlo con convicción, con seguridad, sabiendo que es el plan tuyo. Y por eso pedimos tu guía y dirección, tu protección para las familias, para los niños, para los adolescentes, para esta nueva generación que se está levantando con tantos mensajes alrededor y tanta ideología que quieren sacarlos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser familias que cuidan y protegen el corazón de los hijos, que los bendicen sabiendo que fueron bendición para nosotros. Y por eso, Señor, te alabamos y te damos gracias, porque sabemos que es posible por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.